Bueno, quería comentarles que hoy día vamos a hablar un poquito más sobre los espacios infantiles, sobre la importancia de estos espacios con la ayuda del Feng Shui. Y bueno, vamos a comentarles que todos los miércoles hacemos esto con Ana Claudia y bueno, hoy día no es la excepción y vamos a hablar sobre estos espacios que va a estar muy interesante. Hola Anita, hola Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Buen día, hola ¿cómo te Noé. va? Muy bien. Feliz. Aquí una mañana, una tarde más para mí, una mañana más para ti, aquí Sí, compartiendo lo que nos gusta. exactamente. Les estaba comentando a todos que, bueno, que los que se vayan conectando y esperemos un poquitito más. eh, Hoy día vamos a hablar sobre las habitaciones infantiles y su transición, su evolución, ¿no? De acuerdo a las edades. Ahora, comentame, Anita, ¿qué has estado viendo? ¿Qué te parece este tema que es tan importante para los papás? Sí, la semana pasada que hemos hablado de las habitaciones un poco en general, el tema siempre estaba más adaptado a una habitación de adulto y han surgido muchas preguntas de las habitaciones de los niños, ¿no? Inquietudes de padres en respecto a la cama, respecto, bueno, a varias cosas. Entonces, sí, es un tema que es muy bonito de tocar. Los niños, como comentábamos también, ellos son mucho más sensibles a las energías. Entonces, es importante, ¿no? Favorecerles, ayudarles al buen descanso, teniendo una habitación bien armonizada. Entonces, es un bonito tema para tocar y bueno, iremos hablando muchas cositas a lo largo de la charla. Así es, Anita. Bueno, esperaremos un poquitito más que vayan conectando. Parece que hoy día se han estado flojera levantarse ya. Ya, ya. Y aquí harán la siesta o la sobremesa, que también Claro, un poco. Pero bueno, como ya hemos descubierto cómo grabar, es igual. exacto. Estará esta grabación en IGTV, en mi perfil del Facebook y en el tuyo, digo, en el Instagram. En el Y Instagram, estoy exacto. subiendo al YouTube. Tengo un Ah, canal de excelente. YouTube, Ana Claudia Campo Nuevo, entonces también los estoy subiendo ahí. Ah, excelente, excelente, Así los Anita. ven ahí enteros, porque aquí como tiene que ir cada 15 minutos, en el YouTube va todo el vídeo entero. Así que también os podrán ver los vídeos en directo, este y unos anteriores, en mi canal de YouTube, Ana Claudia Camponovo. Ah, excelente, Anita, excelente, súper. Bueno, antes de empezar, igual quería comentarles, con Anita estamos realizando unos cursos express de Feng Shui. Bueno, ella los está dictando y es importante para todas las personas que se quieren interiorizar un poquito más en este tema, quieren buscar soluciones para su casa, de repente piensan que solamente con algunas bases previas quieres ir armando tu casa, pues Anita les va a guiar un poquito más, ¿no? Y son 3 días, son tres, obviamente, 3 horas a un poquito más, de acuerdo a cada caso, pero está interesante para todos, están interesados en saber más del Feng Shui y aplicarlo en sus viviendas. Hoy día empieza el segundo curso con Anita. Para los que se quieren apuntar todavía es a las 11 de la mañana y para los que todavía están pensándolo y quieren tal vez adaptar la siguiente semana por su tiempo, hay todavía espacio para poder entrar, ¿no? Sí, estamos ya en los últimos tiempos de estos de confinamiento, entonces por eso estamos un poco apurando y aprovechando sobre todo estos días. Como dices, ahora a las 5 horas española, a las 11 hora boliviana empezamos el segundo curso, que son 6, 7 y 8, o sea, son 3 días, 1 hora al día. Normalmente el segundo día es un poquito más largo porque entramos a la parte práctica del Bagua y ahí a cada quien interviene en su propio proyecto, eh, pero es 1 horita y media. Y bueno, eso, que estamos todavía abiertos para ver si la semana siguiente nos alcanza para hacer uno en días de semana. O también he pensado que si la gente le interesa hacer y no puede ese horario, que proponga un horario, ¿no? Y vemos de acomodarnos y formar otro grupito en el horario que les vaya bien, ¿no? Qué sé yo, yo y mi amiga, pues nos interesa y queremos hacer con esas dos personas, pues buscamos Un tres buen más. horario. Tampoco Ujú. queremos grupos grandes, ¿no? Porque al ser personalizado, donde todos trabajan en su proyecto, en grupos pequeños, todos salen con soluciones y satisfechos. Entonces, también, ¿no? Nos pueden proponer
horarios, días y hacemos otro curso. Exactamente, y algo que igual, Anita, quería proponerte, hay gente que me lo ha comentado entre amigas y conocidos, que de repente hacer asesorías también para las personas que quieren no solamente conocer, sino apropiar una escuela del Feng Shui, poder hacer asesorías así express, porque de repente aprovechando que todos están en sus casas y quieren aprovechar los últimos días, o de repente también como va a ser algo más dinámico, no es que vamos a salir todos de golpe, vamos a tener ciertos horarios. Yo creo que muchos van a estar interesados en aplicar el Feng Shui, entonces de repente también como asesoría sería increíble. Sí, 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 que se pongan en contacto conmigo o contigo también, que también eres Súper. consultora. Entonces, que sí, 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 podemos hacer. Esto un poco va en función de las necesidades también de cada quien, ¿no? Nosotros estamos, yo personalmente también dispuesta a colaborar, a ayudar y a trabajar, porque es parte de mi trabajo también. Entonces, si alguien quiere algún tipo de consulta en particular, que no sea una consulta de la que siempre hacemos, porque eso siempre el servicio está, pues todo es preguntarlo, es preguntar, consultar y sí, 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 abierta totalmente a hacer ese trabajo. Excelente, excelente, Anita, gracias. Bueno, ahora les vamos a presentar un poquitito sobre el tema que vamos a hablar. Bueno, Anita es consultora Feng Shui, arquitecta, yo soy diseñadora de interiores igual y consultora Feng Shui. Estas charlas las tenemos todos los miércoles y hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante que es el Feng Shui en las habitaciones de los niños y su evolución, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito, Anita, sobre la importancia del uso del Feng Shui para armonizar los espacios infantiles? Bueno, partimos del concepto que la idea del Feng Shui es crear espacios con armonía. El Feng Shui tiene una herramienta que son los 5 elementos que nos habla de un ciclo energético productivo, ¿no? que genera un espacio en equilibrio por vibración de estas cualidades energéticas. Entonces, por un lado, utilizamos esta parte de la técnica para un espacio según la decoración, pues tener un espacio que tenga una calidad energética positiva para la actividad que se desarrolle. En este caso, las habitaciones de los niños, como las habitaciones en general, son espacios de energía yin. Por lo tanto, tomaremos los conceptos, las ideas de los elementos, los colores, los cuadros, toda la decoración que es importante, que tiene que estar o no en la habitación de un niño para favorecer su descanso. Los niños gastan mucha energía durante el día, ¿no? Son muy activos. Entonces necesitan regenerar esa energía durante la noche. Entonces es importante que les demos, ¿no?, las características en su habitación ideales para reponer estas energías. Y en el caso contrario, si un niño que debería ser activo se encuentra cansado en el día, se levanta de mal humor, cansado, sin ganas de hacer nada, pues también hay que revisar qué es lo que hay en su habitación que no le está permitiendo descansar y recuperar su energía. Porque, bueno, ya lo iremos hablando, ¿no? Que hay muchas cosas que perjudican el sueño de los niños. Entonces, es muy importante, así como nosotros, ellos también tienen sus necesidades, ¿no? Su necesidad está de recuperar, de recargar energías durante la noche, que es para lo que utilizamos los dormitorios, ¿no? Es un sector de regeneración energética para abordar el día siguiente con toda la energía necesaria para nuestra actividad. Y para los niños, que es jugar y es tanta actividad, pues sí que necesitan un buen descanso. Entonces, es importante, ¿no?, darle estas condiciones. Exacto, así es, Anita. Bueno, sería súper interesante hablar hoy día de toda esta parte de los 5 sentidos que son necesarios, como tú dices, también para el descanso, pero también para aprovechar el espacio que tenemos para los niños, porque de repente podemos tener un espacio súper lindo decorado, de repente un espacio que desde los papás decimos, este va a ser el espacio adecuado para mis hijos, pero de repente tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Y por eso es que quería tal vez que lo estructuremos esta charla sobre los 5 sentidos, que me parece súper interesante porque estamos hablando de la mejor de repente posición, de las vistas, de repente cuando somos más chiquititos estamos pendientes del tema de las texturas, la simbología,
¿no? Entonces, de repente podemos ir viendo también la parte de la primera infancia hasta la preadolescencia, que esta es la idea un poquito del desarrollo de hoy día, ¿no? Entonces, tal vez podemos hablar justamente de esta primera infancia, que es súper importante. ¿Qué opinas, Anita, de los espacios, por ejemplo, para estas edades de 0 a 2 años, que parten con la idea de este método Montessori, que utilizan los espacios, que todo esté al acceso de los niños, ¿verdad? Entonces, me pasa que al momento de ver estos espacios, pues tienes todo al alcance, tienes desde los espejos, tienes desde los, no sé, de repente los juguetes a la mano, o sea, pasa que en esta primera infancia tienes todo a la mano para sensibilizar al niño, para activar esa parte sensorial. Entonces, ¿qué opinas de esta primera infancia, esta primera fase del niño y qué es importante tomar en cuenta en las habitaciones? Vale, voy a empezar diciendo que, por ejemplo, una recomendación importante que hago yo como primera cosa, yo suelo sugerir, y tengo un post al respecto colgado en mi perfil aquí del Instagram, por ejemplo, para empezar y pensar en la decoración de la habitación de un niño, lo ideal para mí sería conocer la carta astral del niño, o sea, esperar que el niño nazca para adecuar su habitación al niño. También se da el caso de que, por ejemplo, ¿no? Oh, dicen que es niña, y suele pasar hasta el día de hoy, y al final es un niño, ¿no? Entonces, Mm, que no nos adelantemos a las cosas y esperemos que el niño nazca para luego adecuarle su habitación de manera personalizada a las necesidades reales del niño. Entonces, siempre los primeros meses o años incluso, el niño comparte habitación con los padres. Por lo tanto, tenemos el tiempo necesario para organizarla después. Yo sé que hace mucha ilusión, ¿no? El tema de ir preparando la habitación del niño, etcétera. Pero no lo recomiendo. Y especialmente por esto, ¿no? Porque cuando yo hago la carta astral, cuando yo conozco la energía de ese niño, yo tengo mucha información que puedo utilizar de cara a decorar la habitación, como qué elementos tengo que usar. Esos elementos se traducen en los colores, en el tipo de imágenes. Entonces, ¿cómo puedo yo enfocar la decoración de la habitación en función de la necesidad de los niños? Para dar un poquito más de idea en este tema, cuando trabajamos en el Feng Shui, trabajamos con la astrología china. Por lo tanto, nuestra carta astral está compuesta por las cualidades de los 5 elementos: agua, madera, fuego, tierra y metal. Entonces, cada quien, según su fecha de nacimiento, el año, el mes, el día y la hora, tenemos una combinación de 8 elementos en nuestra carta. Y no todos tenemos la misma cantidad de cada uno. Algunos tenemos carencia de algún elemento que se traduce en energías y en muchas otras características, pero que ahora no vamos a explicar, ¿no? Lo resumo con la teoría de los 5 elementos. O tenemos exceso de otros. Entonces, por eso hay algunos niños que son hiperactivos, hay otros niños que son más mm, tranquilos, otros que son súper comunicativos, otros que son mucho más mentales. Entonces, y esas características nos da esta carta o este equilibrio de los 5 elementos. Entonces, conociendo esto, y si yo sé que mi niño tiene una carencia de la energía del elemento metal, pues le colocaré la decoración basada en esa necesidad de equilibrar su carta, de equilibrar su energía. O si tiene exceso de elemento fuego y el niño es súper hiperactivo, no le pondré demasiados colores, no le pondré claro. demasiado color para no alterar más y potenciar, sino todo lo contrario, ¿no? Le pondré Exacto. colores y elementos que ayuden a suavizar y a reducir esa energía que al niño le sobra. Entonces, la primera recomendación de cara a decorar y acomodar la habitación del niño es esperar que nazca, saber la energía personal del niño y en función de sus necesidades decorar la habitación. Entonces, sería lo principal. Ujú. Después otra cosa elemental es la posición de poder. Colocar la cama, la cuna, en este caso si el niño es pequeño, hablando de esta primera etapa, que saber identificar la posición de poder dentro de la habitación para colocar la cama en esta posición, para que el niño tenga mucho más seguridad y descanse mejor, ¿no? O sea, intuitivamente nosotros lo que buscamos es eso, ¿no? Estar
estar seguros, estar protegidos en nuestra casa, en nuestro propio espacio y en nuestra habitación más, porque nos tenemos que relajar y quedará el subconsciente pendiente. Entonces, si le damos estas condiciones, los niños, los bebés, descansarán mucho mejor. Tranquilos. Entonces, claro, entonces es elemental para mí estas dos cosas. Luego, de cara a lo que ya me dices, de cara al sistema Montessori, evidentemente cuando son más pequeñitos los niños, todavía tienen una etapa donde no son autónomos, pero a la que empiezan a coger un poco de autonomía, está bien. A mí me parece interesante el concepto de dejarle las cosas a su alcance, ¿no? Que ellos mismos puedan, desde tan pequeños, ir teniendo cierta autonomía de coger sus elementos, que pueda experimentar con texturas, pero siempre teniendo en cuenta el concepto de que una habitación de descanso, un dormitorio, es un sector de energía yin, donde tenemos que evitar llenarle de cosas, especialmente de juguetes, porque los juguetes generan una energía yang, una energía de actividad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta muy claro qué tipo de elementos le puedo dejar en su habitación, sí, estoy de acuerdo en la idea esta de permitirle que tenga a su alcance los elementos con los que ellos vayan experimentando los primeros contactos. Exacto. Algo que me gusta bastante de esta primera infancia, Anita, y tal vez de repente hablando de la simbología en el Feng Shui, que es bien interesante, cómo trabaja nuestro inconsciente, ¿verdad? Desde que somos chiquititos, bueno, como te decía, esto de los cinco sentidos, ¿no? De repente se nos queda grabado, muy grabado en nosotros, hasta nuestros espacios, nuestros dormitorios, aunque seamos chiquititos, y como tú dices, ¿no? Generalmente cuando somos pequeños todavía, dormimos en la habitación de los padres, ¿no? Pero de repente cuando ya queremos apropiar esta habitación para los chicos, para crear esa independencia y todo, hay esta forma bien interesante que manejan en el Montessori, manejan las camas con estas como tipo casitas, ¿no? Y de repente generan también, y eso es bien interesante, generan como ese caparazón, eso que cuando somos chiquititos necesitamos tener una seguridad, como tú decías, o sea, sí necesitas una buena posición, una posición de poder, pero cuando somos todavía muy chiquititos necesitamos todavía una protección, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos podrías decir un poquito sobre esta simbología que de repente se nos queda y nos acompaña en el crecimiento? Sí, 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 esto, de que digo, normalmente el típico Moisés de toda la vida, ¿no? Tenía esta, ¿no? Esta parte que te cubría de alguna manera lo que es la cabeza, que es en lo que siempre nos enfocamos cuando hablamos de las influencias de las energías. Entonces, ya antiguamente, ¿no? Manejaban el concepto de dar esta protección, ¿no? El no tener expuestos, y los niños, o sea, sí, vamos a analizar mucho más cosas, ¿no? Los niños, la parte de la cabeza es lo que es todavía muy sensible y hay que cuidar, hay que proteger. Entonces tiene en muchos sentidos, ¿no? La idea, ¿no? De hacerle una camita que tenga por lo menos una tela o algo, ¿no? Que mientras es pequeño le dé a él un poco más esta sensación de sentirse cubierto, protegido, ¿no? Porque también si entendemos que están totalmente envueltos dentro de ambiente, eh, y de repente salen a un espacio abierto tan grande, tan lleno de energías, de movimiento, de sonidos, de luz, de todo. Entonces, sí, todo el primer tiempo es una buena idea el ayudarles, mantenerles con esta sensación de todavía estar protegidos. Exactamente. Y bueno, ya pasando un poquito a más edad, porque de repente ya involucra más cosas, ¿no? Involucra colores, involucra más tal vez actividades en el mismo dormitorio. De repente desde los 3, de repente hasta los 7 años, 8 años, creo que los padres buscan apropiar en el espacio también los colores, ¿no? Que es una parte importante. Uno, el color y otro también las actividades. De repente el hacer tareas, ¿no? El tener también su escritorio ahí mismo y el tener su habitación de descanso. ¿Qué opinas y qué recomiendas a los papás en todo caso sobre el primero, el tema de relacionar actividades en un mismo espacio, ¿no? Si es que de repente los papás no tienen diferentes espacios para tener un escritorio aparte, ¿no? Y solamente la habitación, ¿no? Y bueno, primero eso para que ellos vayan asociando un poquito eso y después nos pasamos a los colores y texturas y lo que es importante. Sí,
Evidentemente, esto, como siempre decimos, cada casa es un mundo y cada quien tiene un espacio determinado para las diferentes actividades. En principio, lo ideal sería que las actividades yin y yang estén separadas. Es decir, que su habitación de descanso sea solo para dormir, que no tenga ahí los elementos de trabajo, una mesa de trabajo. No sería lo ideal. Lo ideal sería que la tengan fuera, si se dispone de una habitación para hacer el escritorio, sería lo ideal. Pero si no es el caso, porque tenemos una casa pequeña y no tenemos una habitación para el escritorio, lo ideal sería de alguna manera separar estos dos tipos de energía que son distintos. Puede ser con un biombo, eh, puede ser algún mueble pequeño donde haga de alguna manera, ¿no?, generar una separación entre lo que es el espacio de dormir y lo que es el espacio de trabajo o de juego, porque también es, ¿no?, lo que decías, Mm. también incluye el sector de juegos en su habitación. Eh, entonces, se puede separar simbólicamente, por decir, con una alfombra, separando un sector que capte una calidad de energía y otra para otro sector donde está la cama que necesita otra calidad energética, ¿no? Y después, ya digo, si se tienen espacio, por ejemplo, colocar un biombo de 2 paneles, no hace falta demasiado grande, pero el sector donde esté su cama, ¿no?, donde se encuentre él, la cabeza sobre todo, haya algo que separe estos dos tipos de información energética que son el descanso y el trabajo o el juego. De cara a tener los juguetes y las cosas y esto en la habitación está bien porque también es su espacio, pero recomendar que al momento de dormir se recojan los juguetes, porque el juego genera mucha actividad mental en el niño, ¿no?, que es la idea, ¿no?, despertarle sensaciones, emociones, y para dormir lo que queremos es que haya un corte entre esta energía de actividad, de pensar, de crear, y se permita el descanso. Entonces, lo ideal sería recoger los juguetes, que todo vaya a su sitio para que hay esta transición, ¿no? Separo, guardo y luego descanso, ¿no? Porque si se quedan los juguetes en la habitación, esa energía está. Cuando hemos empezado hablando del Feng Shui, sabemos que todo tiene una vibración, que todo tiene una energía, por color, por forma, por la actividad que genera. Entonces, si las dejamos ahí, esa energía estará y eso también inquietará al niño, ¿no? Porque también su inconsciente estará pendiente de que, ay, tiene el juguete, tiene esto, tiene... Entonces, Claro. no terminará de hacer un corte entre lo que es el juego y lo que es el descanso. Entonces, recomendar esto básicamente, ¿no? Ordenar siempre antes de que el niño se vaya a dormir. Eso. Y Anita, tal vez repasando un poquito lo que nos has dicho al inicio, para estas edades igual, como que están más despiertos los niños, de repente, primero hacer ese análisis de tal vez del carácter del niño, qué elemento es el niño para apropiar ciertas cosas, ¿no? De repente, como que hablabas hace rato, hay niños que son muy hiperactivos, de repente niños que son muy energía yang, ¿no? Entonces, de repente, el dormitorio tiene que ser apropiado de diferente manera. Y los niños más bien que son más introspectivos, más calmados, de repente necesitan otras activaciones o curaciones en su espacio, ¿verdad? Sí, básicamente siempre vamos a tener en cuenta que la decoración de una habitación tiene que ser en tonos pastel, en tonos bajitos, en tonos yin, sea como sea el niño, ¿vale? Entonces, como regla general, que la habitación como espacio inviten al descanso. Luego, de cara a elegir el tipo de decoración, los elementos que vamos a usar, las imágenes que vamos a usar, podemos enfocarla ya con colores a la calidad energética que equilibre al niño, ¿no? Entonces, ahí ya podemos utilizar más colores metales, plateados, dorados, blancos, o podemos irnos más por los colores rojos, amarillos o los tonos verdes, en función de la calidad de energía que necesite el niño para su equilibrio. Aquí cada uno de los colores está relacionado con una calidad energética, que son los 5 elementos, ¿no? Que cada una de estas energías aporta diferentes aspectos, apoya diferentes aspectos
del desarrollo del ser humano. ¿Verdad? Y si estamos diciendo que los niños son mucho más perceptivos, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, en función de esa necesidad ya elegimos si vamos a decorar más con animales, o vamos a decorar más con imágenes florales, o si vamos a decorar más con elementos abstractos, ¿no? Entonces, dependiendo la calidad del niño, evidentemente, y a medida que va evolucionando también, ¿no? Entonces, en función de eso vamos a ir escogiendo qué tipo de colores vendrían a ser los primordiales para aplicar en la habitación de este niño puntualmente, ¿no? Exacto, y de repente ya hablando un poquito más sobre los materiales que podemos utilizar en el espacio, bueno, siempre es recomendable utilizar más texturas naturales, ¿verdad? Porque el Feng Shui de repente tiene una interacción mucho mejor entre elementos que son más naturales y que también para los niños obviamente es mucho más perceptivo, ¿no? Y qué pasa también ahora, hablando ya más del tema de los espacios dormitorios donde hay dos niños? Ya sean dos hombres o o sea, una mujer y un hombre, o sea mixto, a veces a los papás se les torna demasiado complejo por las personalidades. De repente uno, como te decía hace rato, es más calmo, el otro es mucho más activo, y de repente cómo podemos equilibrar eso en una habitación para no entrar en conflicto con con los dos niños, ¿no? Sí, pues hay que trabajar con algo neutro, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos el Feng Shui, trabajamos con mandalas o con cuadros, ¿no? Personalizados que van encima de la cabecera de cada uno, si tienen una necesidad importante de introducir la energía de algún elemento, ¿no? Y ahí iríamos a algo personal, que cada uno encima de su cabecera tenga el elemento principal que ayude a o bajar su energía o a elevar su energía, ¿no? En función de cada uno. Pero la decoración a nivel general, vamos a ir a algo más neutro, igual a un tono verde, y bueno, y también sería el momento de aprovechar y quitar los mitos de estos del rosa para las niñas y el azul para los niños. Eh, eh, Colocar algo más neutro, en este caso si tenemos ¿no? a uno y uno, y como hemos dicho al principio, y luego si hablamos y pensamos en la evolución del niño, también mientras antes, dentro de este conocimiento que tenemos, que es lo que le equilibra, y las necesidades o gustos de los niños, también podemos, combinar ambas cosas y empezar a darle, ¿no? lo que él siente que necesita, ¿no? Eh, Exacto. y obviamente lo importante, y es lo que decimos con la casa en general, ¿no? Que para todos, la casa tiene que acompañar el proceso evolutivo de la familia y la habitación de cada uno aportar al proceso evolutivo. Y los que van más rápido son los niños, ¿no? Cada 3 años más o menos van cambiando de gustos, van cambiando de necesidades, ellos evolucionan muy rápido. Y entonces también la habitación, no pensar que la vamos a pintar de un color y se va a quedar toda su infancia o hasta que sean adolescentes. No, porque según sus actividades, según su propio desarrollo personal, van teniendo, ¿no? otras necesidades, otros gustos. Los dibujos animados cada vez también van evolucionando, no miran los mismos dibujos los 3 primeros años que los siguientes 3 o que los siguientes. Entonces, también ir en función de esto, adaptando y cambiando la decoración de la habitación en función de este avance del niño, ¿no? No dejarle con el dibujito, con los cuadritos de los muñecos de peluche, que los ponemos cuando recién nacen, cuando ya tienen 7 años, ¿no? Que en ese entonces ellos ya son niños, eso ya no les pega, ya eso no ayuda a que puedan dejar su etapa de bebés y de niños y puedan ser ya niños un poquito más responsables, digamos, ¿no? Entonces, también tenemos que apoyar a su avance y a la seguridad de los niños con los elementos y la decoración que vamos poniendo en cada etapa, ¿no? Porque si no es esto, ¿no? Si ellos empiezan a crecer y no, nosotros queremos que siga teniendo los peluches en la habitación, ¿no? Estamos retardando un poquito este avance del niño. En dejar, ¿no? Un poco que él sea el que aprenda su propio desapego y diga, pues este peluche ya no me gusta, ya no lo quiero, porque ahora
su energía está enfocada en otra cosa. Entonces, quitárselo de la habitación, ¿no? Y así tantas cosas, porque al principio, claro, es nuestro gusto, ¿no? El que está ahí de alguna manera impuesto, ¿no? A los niños. Sí, Eh, a medida que ellos nos van a medida que ellos nos van diciendo sus gustos, sus necesidades, pues ir adaptando, ¿no? Para permitirles también reforzar su propia personalidad, que es muy importante eso desde pequeños. qué lindo que digas eso, Anita, porque, bueno, verás que con todo este tema del consumismo y de repente que nos llena en la tele, la cabeza de gráficos y de personal, de personajes, de cuento y demás, algo que de repente los papás hacen por contentar a los niños es pues llenar de imágenes, ¿no? De repente se me ocurre ahorita, no sé, de Mickey Mouse, digamos, ¿no? Y de repente las sábanas, que la colcha, que los cuadros, que de repente hay demasiado. Y entonces, volviendo un poquitito a lo que hablabas hace rato, es demasiada información, demasiada, para que un niño realmente descanse. ¿No? Más allá de que tú le pongas un Mickey Mouse o le pongas de repente un elefantito, de repente la figura que sea de más agrado, pero como tú dices, a medida que van creciendo, ellos también van buscando esa evolución y de repente que los papás tal vez de repente impongan cosas, pues también estás retrocediendo un poquito a eso, ¿no? Sí, y bueno, tú has dicho la palabra, todo cuadro, todo elemento, todo color, toda imagen es información. Y lo que nos necesitamos en una habitación de descanso, en un dormitorio, es información. Todo lo contrario, mientras menos información, mejor, para que yo, mi subconsciente, pueda relajarse y descansar. Entonces, sí, un cuadro, colocar detalles está bien. Y ya digo, incluso las recomendamos para ayudar a través de estas imágenes favorecer la evolución del niño, tanto con las calidades de la energía, de los elementos, de los dibujos, de las imágenes, de los colores que vayamos a utilizar, como la imagen en función de esto, ¿no? De los dibujos, de lo que al niño le llama la atención, de lo que al niño le inspira. Evidentemente, nosotros tendremos que tener cuidado en cuanto a, por ejemplo, eh, no es lo mismo poner un Mickey Mouse que poner, no sé, ahora hay tantos dibujos que tienen tanta violencia, que claro, estarás en tu cabeza con el dibujo y la pelea de la serie, del episodio que he visto, ¿no? Entonces, el mensaje al subconsciente, que es una imagen, es súper importante. Los cuadros son un mensaje directo al subconsciente. Entonces, está bien ponerles cuadros, pero ir con cuidado, ¿no? De qué tipo de cuadros y la cantidad también. No le vamos a llenar los cuadros de información porque esto no estaremos favoreciendo al correcto descanso de este niño en su habitación. Exactamente, Anita. Y bueno, vamos a pasar más adelante, pero primero quiero hablarte un ratito. Vamos a hablar de las posiciones de la cama y todo, que varias personas me han escrito y me han dicho, por favor, hablen de eso, porque de repente está el tema de las puertas, las ventanas, todo lo que rodea a la cama, ¿no? Que eso es importante. Pero quiero hablarte de algo más que de repente es súper importante y es el tema a ver, de las camas, de las literas, por ejemplo, que vamos a empezar ya a hablar de las camas. Y de repente, ¿qué recomiendas cuando tenemos las literas y qué soluciones, qué curas podemos dar cuando no podemos desarmar esto? De repente los papás tienen dos hijos y ven que de repente lo más óptimo es poder utilizar, de repente lo más óptimo es poder utilizar la litera, ¿no? O sea, poder utilizar estos dos para aligerar tal vez el espacio, ¿no? La cantidad de metros cuadrados que utilizamos en el espacio. Si no tenemos más opción, lo ideal sería que por lo menos la estructura sea lo menos o se vea lo menos pesada posible, ¿no? Que la sensación, tanto porque sea de colores claros eh, y que la estructura no sea muy maciza, ¿no? Para que el niño que esté debajo no se vea demasiado presionado con una estructura muy, muy fuerte. Aparte, es ser algo temporal, ¿no? Entonces, que sea una estructura mucho más simple, más sencilla, que igual las patas sean redondeadas en vez de patas cuadradas, ¿no? Por tener Mm. esquinas. Eh,
e intentar que tanto en forma como en material y en color se vea lo menos pesado posible. Claro, soluciones aquí es difícil plantear otro tipo de solución que no sea hacerlo lo menos malo posible en este sentido. Porque si tenemos espacio, ¿no? Por ejemplo, colocarlas, en vez de colocar una encima de la otra, colocarlas en L, donde la cabeza no quede debajo de la otra cama, ¿no? Las cabeceras que queden a los lados y no debajo. Pero si no hay otra opción, que tienen que estar uno encima de otro, pues eso, intentar de que la estructura se vea lo más liviana posible, eh, sería la opción, porque no podemos colocar alguna cosa más para, ¿no? Porque estaríamos aumentando en todo caso la situación. La Entonces, situación, sí. sí. Algo que una experiencia que me generó una colega mía para la habitación de sus hijos, de sus hijas, perdón, y justo pasó este tema de las literas, ¿no? Y ella, por ejemplo, me dijo, quiero analizar el elemento personal de cada una, su personalidad y todo, para realmente ver, ¿no? Entonces le di una mano, pero ella misma adoptó la situación de decir, no, o sea, mi hija, la mayor, de repente tiene un carácter mucho más, digamos, yang o más hiperactivo. Entonces, he acordado con ella que ella se va arriba y la más tímida o la más calladita se va abajo. Entonces, ¿qué ha trabajado ella y que me parece súper importante? Tener una protección. Ella tenía al lado, no tenía nada, la niña al lado, ¿no? Entonces, de repente le puso una mesita al lado, le puso una lamparita súper bonita, una alfombra y al lado, digamos, de la pared, porque chocaba con la pared, puso una simbología que para ella era agradable y significaba también protección. Entonces, de repente, la niña me ha ido contando que las experiencias del día a día han sido diferentes y la niña que estaba arriba no le afectaba tanto porque tampoco el techo era muy bajo, ¿no? Entonces, de repente, la niña arriba estaba en su mundo, su... Perfecto, entonces creo que el buscar soluciones, cada familia, cada papá y cada mamá es óptimo, ¿no? Y como tú decías hace rato, analizando el carácter de cada niño es importante para adoptar, digamos, en el espacio los elementos que signifiquen para él seguridad, ¿verdad? Porque eso es lo que buscamos en una habitación, estar seguros para poder descansar, ¿no? Y bueno, ya hablando, ya pasando al tema de las camas, que es algo súper importante, tú, Anita, ¿qué nos recomiendas en la mejor posición de una cama, ¿no? Ujú. Hablando del tema de las puertas y las ventanas, ¿no? Que es algo bien importante. Sí, bueno, como he empezado comentando esto, ¿no? La posición de poder. Y esto lo repetiré siempre y es lo primero que tomamos en cuenta, que donde se encuentre la cabecera o desde donde esté la cabecera de la cama, el niño tiene que mirar la puerta de entrada y tiene que mirar la ventana. Que no le coincida la cabecera de la cama en la misma pared donde está la puerta de entrada o que tampoco le coincida la cabeza con la puerta en la pared de al lado. Entonces, porque eso le genera inseguridad, le genera inquietud. Lo tendremos en el día mucho más susceptible a cualquier cosa, porque inconscientemente durante la noche estará esto, ¿no? Susceptible a que cualquier cosa lo pueda sorprender por esa posición de estar de espaldas al ingreso energético a su espacio. Entonces, mientras el niño está colocado en una posición de poder donde mira la puerta, mira la ventana y él controla el espacio, sintiéndose seguro con el apoyo de una pared sólida en la parte de atrás, pues descansará mejor y al día siguiente estará más seguro de sí mismo, ¿no? Porque puede descansar y su ambiente le aporta esa calidad energética de tranquilidad, de protección. Si tenemos el caso de que tiene la puerta en la misma pared de la cabecera, por ejemplo, una mesita de luz es recomendable, ¿no? Colocar una mesita entre la puerta y la cama. Cuando hablamos de la posición de poder, hablamos de una situación donde yo tengo una protección en la parte de atrás y unos apoyos a ambos lados. Entonces, las mesitas de luz también tienen su razón de ser y son un apoyo eh, para nosotros, ¿no? Ahora guardamos cosas, tenemos, ¿no? Hacen una función de apoyo. Entonces, en el caso de ellos también, colocarles una mesita de luz y que haga un poco de protección de filtro entre la energía esta de la puerta y su cama. Eh, Otra opción que se trabaja es colocar un espejo que esté
entre lo que es la cama y la puerta, un poco en diagonal a ambas cosas, para que indirectamente desde la cama uno pueda controlar visualmente esa puerta de entrada y no me llegue a sorprender la energía que entre por la puerta. Y el tema de la mesita de luz también sirve cuando la cabecera está lado a lado con la puerta de entrada a la habitación, ¿no? Si no podemos colocar algún biombo, colocar alguna cosa, porque no podremos dar, partimos de que no tenemos opción de cambiar la cama de posición. O sea, si no queda otra, ¿no? Si no puedo buscar esta posición de poder invirtiendo la cama a la pared de enfrente para que quede a los pies la puerta, pues sí, colocarle una mesita de luz con una lamparita, algo que tenga cierta altura que le dé a él una sensación de protección. Sí, Mm. sí. Eso, Anita, y algo que has estado hablando y hemos estado hablando en repetidas veces, porque ahorita Anita, que es una colega amiga, nos habla un poquito de que hablemos sobre la consideración para habitación de adolescentes. Entonces, me gustaría recapitular un poquitito lo que hemos hablado en una charla pasada sobre las habitaciones. Y ahora que estamos hablando de esta transición desde la primera infancia hasta la preadolescencia o la adolescencia, algo que creo que los papás hacen mucho es de repente, a medida que van creciendo, también van dándoles ciertas, no sé, ciertos elementos para que en el dormitorio ya deje de ser una habitación de descanso. Por ejemplo, el otro día me escribió una amiga y me decía, vas a hablar esto de las habitaciones, me gustaría saber que de repente, ¿qué puedo hacer? Porque a mi hijo le encanta y siempre le ha gustado desde muy niño los juegos, pero los juegos eléctricos, ¿no? El tema del PlayStation, que ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué pasa cuando van creciendo los niños y llega la adolescencia y tú en el cuarto vuelves a activar los equipos electrónicos, ¿no? Podemos retomar lo que tú decías, la activación y también el qué efecto tienen los equipos electrónicos en los niños, porque ya nosotros en mayores tienen un efecto, pero en los niños tiene más sensibilidad todavía el afectar toda esta parte eléctrica a las células, ¿verdad? Sí, sí. A ver, sí que, primero, que es importante que la habitación acompañe, vaya al desarrollo y es verdad que lo venimos diciendo, que las necesidades de los niños a la medida que se van haciendo grandes van cambiando. También. El concepto y la idea de que el dormitorio es para dormir no cambia, ¿no? Desde bebés hasta los adultos, entender que la habitación de descanso, el dormitorio, es para dormir. Entonces, nunca recomendaremos que se incluyan otras actividades. Si por falta de espacio necesitamos, intentaremos energéticamente, simbólicamente, separar las actividades. Si el niño ya quiere tener su consola, ¿no? Incluir a una televisión, una consola para intentar separar lo que es la actividad y la actividad de jugar, ¿no? Esto es lo primero. Colocar un biombo, colocar un mueble, colocar algún elemento que estas dos energías queden separadas la una de la otra. Los aparatos electrónicos, toda la electrocontaminación que existe hoy en día, pues también está sabido ya de que esto sí afecta directamente a las células y los niños que todavía están más sensibles, pues más aún. Lo ideal no sería que ellos tengan un aparato electrónico al lado. Y parte de esto es recomendar siempre que, por ejemplo, el catre de la cama, la estructura de la cama sea de madera, porque una estructura de metal acentúa, ¿no? la electrocontaminación de la que estamos rodeados en la habitación por aparatos electrónicos, por la corriente, la electricidad, por todas las antenas del wifi o wifi, como le llaman allá. Pues entonces todo esto se magnifica en una estructura que nos está rodeando que es de metal. Entonces, lo ideal, un poco para minimizar esto, la mesita de luz, la estructura de la cama que sea de madera, de un elemento natural. Si no tenemos cabecera, colocar una cabecera de madera o si no, forrarla con algodón, ¿no? Cosa de que nos estemos protegiendo y aislando lo más posible de esta energía que está en el ambiente, porque si no la tengo yo, la tiene el del vecino, ¿no? Está el vecino con su conexión. Entonces, esta protección al cuerpo que es que soy yo, que
que me alberga al ser que está ahí, pues darle esa protección, ¿no? Trabajar, por lo menos en la cama, eh, con un elemento natural, que es la madera, para aislar o minimizar un poquitito la influencia de toda esta electrocontaminación. Perfecto, Anita. Y bueno, contestando la pregunta de Ana Michelle, ¿qué consideraciones podríamos darle para las habitaciones de adolescentes? Porque de repente se me viene a mí a la cabeza ahorita que a partir de los 7, 8 años van los niños adoptando también ciertas cosas que son más interesantes para ellos, ¿no? De repente algunos son más artistas, otros son más lectores, otros son más... Entonces, de repente sería bonito que tú lo hables, Anita, y puedas comentarnos en esa evolución hasta la adolescencia, que es importante tomar en cuenta en una habitación. Sí, ahora creo que los niños son adolescentes un poco antes de lo que éramos en la época, ¿no? Entonces, cuando ya el niño está en la etapa de adolescente, nosotros ya en la formación lo decimos, tomar esa habitación como una ausencia, intentar intervenir lo menos posible en esa habitación, pensar que la habitación es el yo, representa al niño, o sea, al que ahora ya es adolescente, es el espacio, es su espacio íntimo, ¿no? Es donde nosotros conectamos con nosotros mismos, ¿no? Por eso es tan importante el favorecer a un buen descanso y lo que decimos, ¿no? El equilibrio que nos ayude a equilibrarnos emocionalmente, mentalmente, físicamente, el dormitorio. Pero en el caso de la adolescencia, como es una etapa donde deja de ser niño y está en la transición para ser un joven, y esta etapa de adolescencia es donde se está autodescubriendo, está formando ya su propia personalidad. Hasta ese entonces ha aceptado todo lo que le hemos dicho, lo que tiene que ser y cómo tiene que ser. Pero en ese momento él está ya por su propia cuenta valorando y adoptando él mismo lo que está afianzando su propia personalidad, está eh, esto, afianzándose como ser humano, como persona, como niño, como niña. Entonces, es un momento donde tenemos que permitirle este espacio. Si tiene desorden, que es lo más normal, es porque mentalmente, emocionalmente, están viviendo un desorden y obligarlos a ordenar ese espacio, a tener cada cosa en su sitio, no le estamos permitiendo a él hacer ese propio trabajo interno que es ordenar sus ideas para luego ser una persona que tenga las ideas claras, ¿no? Entonces, es un espacio donde necesitan mucha libertad. En este espacio, en el resto de la casa podemos tener las normas como siempre, pero en su habitación permitirles un desorden, porque dentro de ese desorden ellos mismos tienen que encontrar su propio orden, ¿no? Ya decimos que un desorden físico en el espacio está representando un desorden mental y emocional, pero en ese momento es la realidad de ese adolescente y ese desorden le va a llevar a su propio orden en función de toda la información que ya ha recibido desde cuando era, ¿no?, un bebé y niño y toda la influencia que ha recibido en el entorno. Entonces, en ese su espacio, dejarle y permitirle, ¿no?, que él mismo vaya ya ordenando esas ideas, ¿no?, en su tiempo. Intentar, en todo caso, apoyar y entender que están en este proceso, ¿no? Y intentar intervenir lo menos posible, ¿no? No dejarlo de lado, siempre apoyarlo y siempre entender que está en este proceso y permitirle su tiempo, ¿no? En mi época se decía la edad del burro, no es la edad del burro, y es una edad tan complicada donde es esto, ¿no? Lo que menos necesitamos es que nos juzguen, que nos digan ya lo que tenemos que hacer, porque se los venimos diciendo desde que tienen uso de razón, ¿no? Entonces, sobre todo eso, permitirles que tengan su propio espacio y que ellos administren este espacio y seguro que mientras más libertad le demos en este sentido y más apoyemos en este sentido, su proceso será más rápido y más favorable para ese adolescente.
Eso, buenísimo. Ojalá, Anita, que hayamos contestado tu pregunta. De todas maneras, algo que tal vez para apoyar un poquito, Anita, en todo esto que has comentado de la adolescencia, yo tengo muchos sobrinos que están ahorita, bueno, muchos, ¿no? Pero tengo varios sobrinos que están ya en esa etapa. Y de repente, cuando los papás, como tú dices, se entrometen demasiado, los niños ya no buscan en la habitación como ese espacio propio, sino buscan otros lugares, ¿no? Entonces ya Fuera. estás alterando demasiado la situación. Uno, eso, ¿no? Y de repente algo que he experimentado con otra cliente que le ayudé en hacer una consultoría es que de repente ha sido bien interesante cómo ella, esa adolescencia que de repente ya estaba entrando a ser ya un poquito más adulto, ya más de repente preparado, ya vas viendo qué cosas más le gustan, de repente qué cosas más puedes potenciar, y de repente a este hijo le gustaba bastante los viajes, en su cabeza estaba yo viajo por el mundo, esa es mi meta, ¿no? Entonces ya van buscando sus metas, ya van encontrando. Entonces ahí el Feng Shui es importante, ¿por qué? Porque tú puedes potenciar en las áreas de su dormitorio para que esa persona sea más segura de sí misma, para que vaya también guiada hacia esa parte, ¿verdad? Sí, evidentemente, lo que digo, el espacio principal que acompaña a tu evolución es tu habitación. Entonces, también en esta etapa es más de lo mismo. Sus inquietudes, favorecer y apoyarle en todo caso, ¿no? Excelente, excelente, Anita. Bueno, creo que si hay personas todavía que siguen conectadas y quieren saber algunas cosas más, bueno, estamos aquí con Anita para responderles y nuevamente invitarles. Hoy día, nuevamente miércoles 6, se activa una clase, son clases express que está dictando Anita para las personas que están interesadas en apropiar el Feng Shui en su casa con la ayuda del mapa Bagua, y eso les va a ayudar bastante a entender muchas, muchas cosas, la evolución misma de nosotros en este momento. Y pues esto se va a activar ahora hasta el viernes, y lo mismo la siguiente semana vamos a ir viendo horarios con Anita. Eso por un lado, y bueno, agradecerte siempre, Anita, por estar así súper animada a hacer estas charlas, porque si bien viene de las dos, del impulso de las dos, pero también es importante transmitir todos los conocimientos y todo esto que es una ayuda en estos momentos, porque mucha gente necesita también activar su casa, potenciarla, limpiarla, sanarla, curarla, ¿no? Entonces es súper importante. Sí, sí, yo encantada de compartir. Gracias a ti también por generar este espacio. Y cualquier cosa, si alguien quiere una consulta o una duda, una pregunta, por mensaje, conmigo, contigo, yo creo que ambas estamos abiertas a responder cualquier duda. Y de cara al curso express que estoy haciendo, pueden solicitar, ¿no? Incluso sugerir, si tienen algún horario que porque ya han empezado a trabajar necesitan un horario diferente, podremos ver de adaptar. Así que consultarnos, ¿no? Y decir si les interesa hacer este curso express, que son 3 días, 1 hora al día, el segundo día 1 hora y media más o menos, pasarnos su inquietud y nosotros la escucharemos y trataremos de hacerlo. Ya, muchísimas gracias, gracias Ale, gracias Vivi, gracias a todos los que se han conectado hoy día. Y pues recuerden que Anita lo sube en su Instagram, también en su YouTube. Y bueno, Anita tiene su canal que es Feng Shui del Ser Humano. Ahí me encuentran como Noelia Jordán en el Instagram. Y bueno, vamos a estar ahí siempre para poder hacer nuevas cosas, nuevas actividades con el Feng Shui. Y ya para la siguiente, que es este viernes, la siguiente charla ya van a conocerlo hoy día y mañana lo que se va a desarrollar. Así que mil gracias, Anita, otra vez y bueno, nos vemos prontito. Gracias, Noé, y gracias a todos los que están siempre ahí. Un besito y hasta la siguiente. Chao, chao.